Hay muchísimos temas sobre la mesa para conversar, hay contingencia política también que nos interesa tomarle el pulso y para eso tenemos a nuestros dos especialistas y analistas a esta altura ya de cabecera y los agradecemos y los saludamos. En primer orden está Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Matías, no, gracias a ustedes por aceptarnos cada martes. Aquí sí, feliz, pues si no fuera tan provechoso probablemente no los invitaríamos, así que los hechos ratifican el aporte. Gloria de la Fuente también, ¿cómo estás, Gloria? Hola Matías, buenas noches. Aprovecho de saludar a Rodrigo también. ¿Cómo están? Gloria, que es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, hay varios temas. Partamos por la ADC o lo que queda de la ADC. Es una forma de decir, se fue Orrego. Orrego es un militante histórico de los históricos, pese a que es joven, incluso de raíz familiar, ¿no es cierto? Significa mucho. Orrego, precandidato presidencial, en fin, alcalde, gobernador, ganado democráticamente. Y hay otros gobernadores que parece que están mirando y están la mejor figura valorada de la ADC actualmente. La mejor figura de la ADC valorada en este momento es uno de los dos políticos mejores valorados de Chile según la última encuesta. ¿Qué te parece el fenómeno de la ADC y Orrego en su última manifestación? Bueno, sin duda tiene un impacto importante por quién es la figura de Claudio Orrego, ¿no? No solamente por su historia, sino que también porque es uno de los gobernadores de la región más importante en Chile. Ahora, sí creo, si uno lo mira desde el punto de vista del sistema político en general, lo que ha ido pasando en los últimos años, es evidente que hay una reconfiguración. Y esa reconfiguración ha también generado tensiones al interior de la democracia cristiana. No es la primera vez tampoco que la democracia cristiana, no nos olvidemos que militantes históricos como Soledad Alvear, como Gutenberg Martínez un par de años atrás, Adolfo Saldívar, un poco antes habían tomado la decisión de salir de la democracia cristiana. Pero esto sin duda, en este momento en particular, es una señal de reconfiguración del sistema político que hemos ido viendo de manera importante. De hecho, las coaliciones que conocimos por más de 30 años son coaliciones que en la práctica hoy ya no existen, ¿no? Está en plena reconfiguración el sistema político y creo que la señal que da Claudio Orrego va en esa línea también, ¿no? En esa línea de entender que hay un cambio mayor que se está produciendo en nuestro sistema político y que por supuesto va a tener consecuencias el día de mañana en términos de cómo se reconfiguran esas fuerzas. Rodrigo, ¿cómo ves tú la salida de Orrego de la ADC? Y tengo dos después miradas. les dejo presentar la pregunta a las dos. ¿De qué estamos hablando hoy cuando hablamos de la ADC? Porque entendemos para atrás, cuando hablamos de la ADC sabíamos a qué nos referíamos. Yo creo que estamos un poco perdidos. ¿Qué significa la ADC hoy día? Pero Rodrigo. Yo tengo dos miradas, fíjate, en la decisión que tomó el gobernador de la región metropolitana el día de ayer y que anunció por una carta bastante sentimental en todos los medios. Una va en la línea que tú dices, ¿en qué está la ADC el día de hoy? ¿Por qué él renuncia al partido toda su vida? ¿Cuáles son las razones? Yo tengo una mirada de que la ADC ha ido en una constante declive electoral político, de convicciones, de ideas, de alianzas, que finalmente lo que ha producido es la salida masiva de militantes que han sido muy emblemáticos. Por cierto, creo que también es una consecuencia del 4 de septiembre. O sea, la crisis que se produjo también en este partido a raíz del plebiscito trae como consecuencia también la salida de Claudio Orrego. Y también tiene una mirada quizás más profunda, lo que dice Gloria en ese sentido, al sistema de partidos propiamente tal, a lo que significa hoy la pertenencia a un partido político, la desafección de las personas, de la ciudadanía y también de los protagonistas de los partidos. Hoy no solamente la ADC, sino que varios partidos han sufrido la salida de militantes, el cambio de militantes. Entonces, aquí tiene dos temas. Uno es la ADC propiamente tal y el momento actual, pero también es una llamada de atención a los partidos políticos y a nuestros sistemas de partidos que han vivido una crisis profunda. Yo me atrevería a decir desde quizás el primer gobierno de Michelle Bachelet a la actualidad, pasando por un sistema electoral que no nos beneficia en nada, que llama a la fragmentación, a la creación de nuevos partidos y por lo tanto es un llamado de atención a los que hoy en día están discutiendo los temas políticos relevantes, también a cuidar un poco las formas, las manifestaciones, sus valores, sus miradas, sus convicciones, para que una democracia, creo yo, sin partidos o con partidos muy debilitados, tiende a tener problemas de gobernabilidad. Gloria, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la ADC? ¿Qué debemos entender hoy por la democracia cristiana en el contexto de partidos?
Yo creo que para hablar hoy de la ADC, sin duda hay que hacer historia también. La democracia cristiana fue un partido fundamental durante todos los años de los gobiernos de la concertación y además tuvo dos presidentes muy importantes. Los dos primeros presidentes después de vuelta a la transición fueron justamente demócratas cristianos, ¿no? Y la bancada importante en esos tiempos era la democracia cristiana. Como todos los partidos políticos, yo creo, también tienen la necesidad de tener que volver a mirar no solamente a la sociedad y a aquello que en el fondo ellos quieren ofrecer, sino que también a sus bases. Lo que yo creo que ha ido pasando, y probablemente esto va a ser parte del proceso de reflexión de la propia democracia cristiana, es saber o entender cuál es el rol que juegan en el cambio del sistema político que hemos tenido hoy. Hemos discutido harto en los últimos años qué es lo que pasa con el centro político y dónde está ese centro político que de alguna manera representó durante muchos años la democracia cristiana. Yo creo que hoy ese centro político está en disputa por actores no solamente que existen hoy en día y que son partidos políticos ya constituidos, la propia democracia cristiana está en eso, sino que también nuevas fuerzas que quieren convertirse en partidos políticos. Yo creo que ahí la democracia cristiana, para recuperar la relación con sus bases, tiene una tarea que hacer, una tarea que tiene que ver con volver a mirarse a sí mismos y volver a ver cuál es el proyecto de sociedad en el fondo que finalmente quisieran ofrecer. Estaba mirando mientras ustedes explicaban, y para pasar al otro tema, ¿cuál es la importancia real de la ADC? A ver si me aparece el dato. El año 1990 tenía en diputados 26% en diputados. En la última, 4,1%. En senadores, 1990, algo así como 35%. Hoy en senadores, 4 y algo por ciento. La curva es francamente muy a la baja. Y el 97, no nos olvidemos, Matías, de cara, o sea, con un gobierno, con una administración de la democracia cristiana, sufrieron una pérdida de 1 millón de votos, ¿sí?, en las elecciones parlamentarias. Y eso fue una primera señal, una primera debacle. Ahora, todos los partidos políticos, creo, siendo además intermediadores muy relevantes de un proyecto de sociedad, de la ciudadanía, de la intermediación que hacen con la ciudadanía, tienen la necesidad de remirarse y reinventarse. Yo creo que hay ahí una necesidad, porque la democracia cristiana como partido, por su historia, por su trayectoria, creo que tiene todavía mucho que hacer. Pero claramente en esta reconfiguración de las fuerzas políticas tiene que mirar hacia dónde finalmente quisiera aliarse, con quiénes quisiera proponer, claro. Tener quilla, ir para alguna parte, porque la gente si no se pierde, pues unos se van, otros se quedan y parece que pensaban lo mismo y ya no pertenecen a lo mismo. Y la propia identidad, además, ¿qué es lo que se representa? Porque el mundo que teníamos hace 30 años no es el mundo que tenemos hoy día tampoco. De hecho, yo creo que parte importante en general de nuestros partidos políticos tal debe respecto a esa agenda en general, a qué es lo que representan, hacia dónde van, cómo se suman a los nuevos temas. Rodrigo, déjame cambiarlos de tema un poco. Anoche o antenoche, Natalia Piergentili, cuando le preguntábamos si es cierto que corría riesgo el acuerdo constitucional, respondió de una manera súper clara. Dijo, los que dicen eso es porque no han estado en la mesa. Una forma muy elegante de decirnos a todos nosotros que somos bastante más ignorantes, obvio, si no participamos de las reuniones. Sin decir que, porque están bastante juramentados a llegar a acuerdos antes de publicarlos. Una forma de decir, estén tranquilos, se está avanzando mucho. Hay ciertos acuerdos. ¿Cómo los ves tú, Rodrigo, estos acuerdos y el clima en que se están dando los acuerdos constitucionales? Yo coincido con lo que dijo Natalia, la vi en Estado Nacional el domingo en la noche. Sí. Hay avances positivos. Me parece que lo que hemos sabido hoy por la prensa, porque supone que hay una especie como de secretismo en base a lo que se está conversando hoy, hemos tenido más nociones. Prudencia de negociar antes de vender hacia afuera humo. Exacto. Yo al menos veo con cierto optimismo lo que han definido como base o principio. Me parece que se han hecho cargo de los errores que tuvo la convención, digamos, 1.0. Han definido por lo menos 12 bases o 12 principios que me parece que son los que están en línea con los de la ciudadanía. Un Estado unitario, los símbolos patrios, organismos independientes, un poder judicial independiente. Poderes del Estado. Un sistema bicameral en el Congreso manteniendo el Senado. O sea, se hicieron cargo de los errores que nunca la convención original quiso aceptar, pese a todos los llamados a atención. Pero sin perjuicio de ello, veo también que hay señales que preocupan. O sea, creo que hay ciertos elementos que no, por lo menos yo los desconozco o no lo hemos sabido, que pueden de alguna forma entorpecer el proceso. Uno,
la exigibilidad, que ya es un tema que se está conversando, de cómo se van a respetar estas bases. Una cosa es la declaración que hacemos, pero ahora, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Quién va a ser el órgano que va de alguna forma a definir cuando algún miembro de la convención quiera pasarlo a llevar? Cosa que no pasó en la convención número 1. Y lo segundo, también que no hemos conversado bien, si hay luces y hay ciertos matices, ¿cómo vamos a elegir? ¿Quién se va a elegir? Y yo en esos son los procedimientos después. Pero esos procedimientos, Matías, pueden torpedear este proceso, fíjate, pueden alargarlo. Veo con preocupación señales como las del Partido de la Gente, que de alguna otra forma han jugado un rol en el Congreso relevante, van a seguir jugándolo seguramente en el proceso convencional, y veo con preocupación también la salida de algunos actores de la mesa, que a mí me parece que siendo uno de los procesos políticos más relevantes, que hayan actores importantes fuera, que se hayan marginado. ¿Partido Republicano? Por ejemplo, el Partido Republicano. Nadie los echó, se fueron solos. Se fueron solos, efectivamente. Por eso veo con preocupación que sectores no estén dispuestos a dialogar en algo que eventualmente debiese involucrarnos a todos, porque este es un proceso que, independiente de las miradas que tengamos o de la forma, creo que debiésemos confluir todos a opinar, a aportar nuestra idea. Y me parece poco democrático, no tener la capacidad para poder dialogar con personas que legítimamente tienen diferencias con uno. ¿Gloria? Sí, yo diría dos cosas. Y lo primero es que creo y celebro que haya más actores en la mesa hoy día. Hubo un llamado de algunos actores que habían quedado fuera de la conversación y yo creo que ahí el rol que han jugado el presidente del Senado y la Cámara de Diputados ha sido muy positivo. Es decir, vamos adelante con todos aquellos que se quieran sumar al diálogo. Eso es lo primero. Lo segundo, la definición respecto al Estado Social de Derecho, que me parece que era un piso, un mínimo, y que ya tiene cierto consenso al interior. Vamos a ver después cómo se traduce eso en derechos y demás, pero me parece que al menos un piso mínimo importante para conversar, así como todos los puntos que hoy en día tienen acuerdo. Y me parece relevante porque en la práctica eso va generando más legitimidad también sobre la discusión. Sí me preocupa algo que se dilate demasiado la discusión, ¿no? Y esto lo digo no tanto en términos del Congreso, sino que en términos de una cierta fatiga, el fondo constitucional que se puede producir en la ciudadanía. Hasta aquí las encuestas muestran alto apoyo, todavía un cambio constitucional, pero sin duda hay actores que han tratado de instalar una discusión que me parece al rato es algo absurda, es decir, estamos preocupados de la Convención Constitucional y no estamos preocupados de los problemas de las personas, como si los problemas de las personas no tuvieran que ver también con disposiciones de la Constitución que después se transforman en normas. Entonces, creo que ahí hay que poner una discusión que es clave porque eso puede, a la larga, si esto se alarga demasiado tiempo, puede generar una cierta fatiga. Y lo siguiente, que creo que es súper valioso porque hubo una discusión que no se dio así en la primera etapa en la Convención Constitucional. Yo creo que los procesos deliberativos siempre hay que cuidarlos. Por lo tanto, no podemos pretender saber cómo se dan esas negociaciones, porque es importante cuidar ese proceso decisional, pero después que ello ocurra, es evidente que todos debiéramos tener información respecto a lo que ahí fue pasando, ¿no? Pero creo que es importante cuidar esa deliberación porque es distinto que los actores políticos hablen entre ellos, sean capaces de negociar y llegar a acuerdos, que le estén hablando permanentemente a las cámaras. Y me parece que en esto había un aprendizaje y ha sido muy positivo. ¿Rodrigo? Sí, coincido con Gloria, fíjate, pero a mí voy a tomar un punto que coincido, la importancia de los principios de las bases. En las constituciones las bases suelen ser mucho más importantes que las partes orgánicas y las definiciones que ha tomado, por lo menos lo que hemos sabido, tienen cierto sentido común con lo que la ciudadanía reclama. El Estado Social Democrático de Derechos, por ejemplo, que es una de las bases que hemos conocido, da espacio al mundo privado. Dice que las necesidades de los derechos pueden ser, en el fondo, subsanados tanto por el mundo público o privado, cosa que la Convención número 1 lo había dejado bastante cerrado, había dejado el rol de los privados bastante aparte. Dicho eso, me preocupa también el excesivo tiempo que puede haber, no solamente por el cansancio de la sociedad, sino que además también se nos pueden complicar los plazos por la cercanía con las elecciones municipales. Los alcaldes ya han dicho que no quieren que se acerque mucho a su elección, puesto que no quieren que se constitucionalice una legítima decisión más local con una elección mucho más política. Y también hemos visto señales de actores que han dicho, bueno, si no hay acuerdo y no logramos mínimos, bueno, tendremos que volver al Senado o cambio. Hoy vimos una declaración del diputado Ramírez, el domingo alguna entrevista de Paulina Dobanovich, en que daban ciertas luces de que si esto no lograba avanzar, bueno, se acababa y teníamos que volver al Congreso. ¿Y hay espacio para que en el Congreso se discutan futuras nuevas reformas, una nueva Constitución y que después pueda ser plebiscitado? ¿O ustedes creen que a estas alturas del partido, siendo ya casi 12 de octubre, es imposible tener una nueva Constitución o reforma a la Constitución sin que pase por un órgano constituyente, especialmente
citado o armado para eso. ¿Qué piensas tú, Gloria? Bueno, en la política nada es imposible, ¿ah? Lo que sí yo creo es que lo que uno tiene que pensar es que es mejor o peor pensando en el escenario que uno tiene. Y yo creo que nunca tenemos que olvidarnos el origen de este proceso. El origen es un estallido social que genera desde la política una respuesta institucional para poder responder a esto, y por lo tanto uno supondría que el órgano que se elija, más allá de que el Congreso tiene toda la legitimidad porque fue elegido por los propios ciudadanos, creo que siempre la expectativa, porque fue así como se pronunció la ciudadanía en el plebiscito de entrada, siempre la expectativa ha sido que haya un órgano que sea distinto al Congreso Nacional. Eso fue básicamente lo que dijo la ciudadanía en el plebiscito de entrada. Por lo tanto, uno esperaría también que ese órgano sea un órgano distinto, más pequeño, con otras reglas electorales, etcétera, pero sea un órgano más pequeño. Y luego creo que hay que pensar necesariamente, a propósito de lo mismo que decía, cómo se dio este proceso, que hay que buscar alguna manera, resueltos los puntos, resuelto cómo se va a hacer el proceso, alguna manera de escuchar a la ciudadanía, ¿no? Devolver a la ciudadanía a través de un plebiscito, pero tal vez también a través de algún proceso que implique alguna forma de participación. Ahí los alcaldes han hecho una apuesta bien importante, los alcaldes se han puesto a disposición de este proceso. Los propios alcaldes fueron los que antes de que se iniciara este plebiscito de entrada y este acuerdo del 15 de noviembre habían llamado también un plebiscito, y me parece que es muy importante porque transversalmente, esto independiente del color político, creo que los alcaldes entienden muy bien lo que pasa en sus propios territorios, digamos, en las comunas donde finalmente ellos tienen que ejercer autoridad. Y por lo tanto creo que hay que buscar una fórmula también que incorpore, que suba a la mesa de alguna manera a los actores locales. Rodrigo, ¿esta necesidad o para ti no es tanto de que haya un órgano especial como una asamblea, convención, comité, llámale como sea? Voy a colgar de las palabras de Gloria. En el fondo no hay ideales, hay mejores o peores soluciones. A mí en particular creo que uno de los desafíos que tiene este proceso es que tenga una base de legitimidad amplia. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que con una gran participación, o que las personas sientan una gran participación para ello. Creo que el Congreso, si bien tiene la representación política adecuada, es un órgano muy importante, creo que para el momento y que tiene político, facultades constitucionales. Y tiene facultades constitucionales. Para poder y de hecho han logrado avanzar, han bajado los curvos, se han hecho avances. Creo que para el momento político del país hace bien un pacto en que la ciudadanía sienta que su opinión ha sido escuchada de mayor forma. Y me da la impresión que canalizarlo eso a través de un mecanismo constitucional o un sistema de convención o grupos de expertos en que la ciudadanía pueda parece elegir ser a las un buen personas, validador. me parece que puede ser una buena medida para de alguna forma tener un buen pacto social en que en definitiva las personas se sientan escuchadas. El Congreso, si bien tiene una validez legítima en términos de representación política, creo que hoy en día no es la institución más valorada por las personas para darle legitimidad de origen a un proceso que debe ser muy fundamental para los próximos años. Y en eso yo espero que prontamente tengamos una buena salida para darle una continuidad rápida a este proceso. A mí me preocupa que se alarguen los plazos porque efectivamente creo que puede haber un cansancio de la ciudadanía, puede juntarse con otras elecciones y creo que eso puede perjudicar un proceso que debe salir exitoso para tener una buena y nueva constitución para el país, que yo creo que hace falta, fíjate. Rodrigo Orellano, Gloria de la Fuente, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y nos veremos. Adiós. Chao, gracias. Gloria.